Que en este caso nos hacen mirar al mundo de las aerolíneas, y es que recordarán seguramente ustedes que aquí en algunos momentos en Negocios Televisión, cuando todavía estábamos en plena pandemia de coronavirus, les hablábamos de los vuelos fantasma, esos vuelos que algunas aerolíneas se veían obligadas, entre comillas, a ejecutar, y vacíos, vuelos por cierto donde no viajaba absolutamente ningún pasajero, pero que pues lo hacían por el simple hecho de que era la manera de poder mantener esos slots cuando nadie viajaba por culpa de la pandemia. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Sigue habiendo esos vuelos fantasma? Pues ya les avanzo, antes de que nos lo cuente Javier Luengo, de que efectivamente lo sigue habiendo. Así que vamos con los detalles de esta historia. Javi, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Pues lo que has avanzado, que siguen existiendo este tipo de vuelos que opera, por ejemplo, Iberia, que a pesar de sus dificultades financieras también lo hace Air Europa, o un gigante como Lufthansa. Ponen en el aire vuelos, aviones con miles de litros de combustible en sus depósitos. Si miramos a un 737 MAX, más o menos lo que lleva son 26.000 litros y despega de la tierra sin carga ni pasajeros que justifiquen al menos este gasto. Cada mes en Europa son decenas los aviones que se ponen en el aire, vacíos o al menos del 10% de la capacidad. Se les conoce como estos vuelos fantasma que comentabas, pero están en Europa por un mero interés comercial. Remarcar que es solo aquí en Europa, porque en América Latina o en el Caribe no existen este tipo de prácticas. Es un problema que con la llegada de la pandemia, como decías, se contó aquí en Negocios Televisión, fue noticia por aquello de lo increíble de la historia, pero es que hoy se mantienen en vigor. La realidad es que muchos aeropuertos requieren que las aerolíneas realicen 8 de cada 10 vuelos que tienen previstos para mantener al menos los derechos de despegue y aterrizaje en determinadas horas. Esto se conoce como slots. Esto deja un 20% de margen de cancelación. Si las operaciones, por lo que sea, no se cumplen, ya sea un temporal, ya sea problemas con los controladores aéreos y no pueden despegar estos vuelos comerciales con pasajeros a bordo, las aerolíneas, por tema burocrático, tienen que ponerlos en el aire igual para que esos slots un año después les sigan valiendo y sigan revalidando esos acuerdos comerciales para mantener ciertos tramos horarios de operatividad de los vuelos. No es lo mismo despegar de Madrid a las 6 de la mañana que a las 10 o aterrizar en Frankfurt a las 4 de la tarde o a las 2 de la madrugada, en muchas ocasiones, porque los consumidores no eligen ese tipo de trayectos por las interconexiones que existen luego con un metro, con un tren o simplemente a la hora de coger un coche. El truco está en que en los aeropuertos más congestionados y para poder utilizar todo este tráfico aéreo, Europa y Estados Unidos utilizan la máxima de úsalo o piérdelo. Es decir, si no usas ese tramo que se te ha dado, lo pierdes al año que viene. Y por eso los vuelos fantasmas se ponen en el aire, a pesar de que desde el punto de vista comercial no le rente a las aerolíneas poner en marcha esas tripulaciones, esos aviones en el aire, y que por otros asuntos tampoco les interese desde el punto de vista medioambiental. Son litros y litros de combustible los que se queman simplemente por hacer aterrizar y despegar una aeronave. Los slots son estos turnos asignados que si no se utilizan se penalizan y se pierde cuota de mercado. Por ende, un aeropuerto lo que quiere es mantener vivas las operaciones y por eso obliga a las compañías aéreas a tener en marcha este tipo de trayectos. Les cuesta dinero y un frágil equilibrio. La industria de la aviación es la responsable del 2% de las emisiones globales de dióxido de carbono. El sector en su conjunto lo achaca alrededor del 3,5% del calentamiento global debido a la actividad humana, es decir, solo los vuelos calientan el mundo un 3,5% del global. Desde el año 2000 las emisiones han aumentado un 50% y se espera que la industria siga creciendo en el entorno a los 4 puntos año a año durante las próximas 2 décadas. Sus emisiones anuales, Marta, equivalen a cerca de 1,5 millones de coches en circulación. Es decir, que estamos poniendo vuelos en el aire simplemente por intereses comerciales, por mantener ciertos tramos horarios, contaminando lo que contaminan millones y millones de coches en las carreteras en nuestro día a día y sin ni siquiera tener una utilidad viva a lo largo de estos trayectos. Es curioso que ocurra además después de la pandemia, cuando ya ahora pues vuelve